En este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice el enunciado que a Alfonso la utilización del coche le reporta satisfacción. El hecho de conducir le supone una mayor satisfacción y cuantas más horas y kilómetros hace, pues mayor satisfacción tiene. Sin embargo, no es este el caso de la contaminación que produce. Por lo tanto, la contaminación para Alfonso representa un mal y cuantos más kilómetros hace, más contaminación produce, por lo tanto, mayor es la cantidad del mal. Se pide, en primer lugar, dibujar la forma de las curvas de indiferencia de Alfonso y, en segundo lugar, ver qué supuestos axiomas se están incumpliendo y razonar la respuesta. Vamos a partir, como en otros ejercicios, de una cesta. Vamos a llamarla A. En el eje horizontal vamos a representar la contaminación generada, que hemos dicho supone un mal, no es un bien en sentido estricto. Y en el eje vertical vamos a representar la conducción, que puede medirse pues, en horas de conducción, en kilómetros recorridos, etc. Que para Alfonso representa un bien en sentido estricto. A partir de esta cesta A, dividimos nuestro espacio de consumo en 4 subcuadrantes y vamos a ver qué ocurre en cada uno de ellos. Cestas que se encuentren en el cuadrante inferior derecha tienen mayor cantidad de contaminación y menos horas de conducción, por lo tanto, son cestas menos preferidas a la cesta A. En cambio, cestas que se encuentren en el cuadrante superior izquierda tienen más unidades de conducción y menos unidades de contaminación, por tanto, son cestas preferidas respecto a la cesta A. Y en los cuadrantes que nos quedan pendientes, pues tendremos ambos tipos de cestas. En el cuadrante superior derecha tendremos cestas que estén cercanas al eje vertical que divide los subcuadrantes, que tienen muchas más unidades de conducción, pero un poquitín más de contaminación. Bueno, pues estas serán cestas preferidas. Sin embargo, cestas que se encuentren aquí muy cerca del eje horizontal que divide el cuadrante, resulta que tendrán muchas más unidades de contaminación y solo un poquitín más de horas de conducción, por lo tanto serán cestas menos preferidas. Y aquí en el cuadrante inferior izquierdo nos ocurrirá lo mismo. Cestas que tengan mucho menos de contaminación, aunque también tengan un poco menos de conducción, pues van a ser preferidas, mientras que aquellas que supongan tener muchas menos horas de conducción y solo un poquitín menos de contaminación, pues van a ser cestas menos preferidas. De tal manera que habrá una serie de cestas que estarán en esta zona situada, que al unirlas serán cestas que tengan el mismo nivel de utilidad, por lo tanto que representen la unión de todas esas cestas, representan la curva de indiferencia de la cesta A. Y nuestra dirección de preferencias va hacia arriba, ya que estas cestas de esta curva de indiferencia respecto de la cesta B, por ejemplo, si esta es la cesta B, tendremos que van a tener más unidades de conducción y van a compensar aunque tengan más de contaminación y van a estar más alejadas de este eje horizontal, que es el eje que representa el mal, y por lo tanto van a ser preferidas a la anterior cesta. Fijaros que si hubiéramos representado los ejes cambiados, es decir, hubiéramos representado el bien en sentido estricto en el eje horizontal y la contaminación en el eje vertical, las curvas de indiferencia seguirían siendo crecientes, pero la dirección de la preferencia iría en sentido contrario, porque el mal estaría representado en el eje vertical. El apartado B nos pregunta qué supuestos o axiomas se están incumpliendo y razonar la respuesta. Bien, los tres primeros supuestos, como es habitual, se cumplen siempre porque determinan que el individuo tenga un comportamiento racional, por cuanto se cumple el supuesto de completitud, ya que cualquier par de cestas de nuestro espacio de consumo pueden ser comparadas en términos de preferencia débil, por tanto este se cumple. Reflexividad también, porque cualquier cesta al menos es tan preferida como ella misma. Y transitividad se cumple porque se cumple la propiedad transitiva en la relación de preferencias. Pasando a los siguientes supuestos, ¿qué ocurre con el supuesto de insaciabilidad? Bueno, pues este supuesto aquí se incumple. ¿Y por qué se incumple? Porque, fijaros, el supuesto de insaciabilidad nos dice que un individuo
siempre va a preferir aquellas cestas que tengan más unidades de uno de los bienes, pero no menos del otro. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí, cestas, por ejemplo, que se encuentren aquí a la derecha de la cesta A, tienen más unidades de contaminación y no menos de conducción, pero en cambio son menos preferidas. Por lo tanto, se incumple el supuesto de insaciabilidad. El supuesto de continuidad, en principio, no tenemos ninguna información que nos diga que no se vaya a cumplir. Es decir, si suponemos que las unidades de contaminación y de conducción son perfectamente divisibles, siempre podemos renunciar a unidades de otra, cambiando a unidades de otra. Es decir, son perfectamente divisibles, por tanto, las curvas de indiferencia van a ser continuas. Convexidad estricta, pues no se cumple. ¿Por qué se incumple? Fijaros que gráficamente no vamos a tenemos curvas que son crecientes, ¿de acuerdo? Por tanto, respecto del origen, no van a ser estrictamente convexas. Y por último, el supuesto de suavidad. A priori tampoco tenemos información para decir que se vaya a incumplir. No existe, en principio, la situación de que haya puntos angulosos en las curvas de indiferencia, sino que van a ser suaves.